El día de hoy vamos a hablar de un tema que desde el marketing es muy importante. Frente a los términos también de las TICs, vamos a ver que tiene una gran relevancia para el desarrollo de las acciones organizacionales, por las cuales nosotros debemos tomar diferentes tipos de decisiones y acciones para que nuestras organizaciones puedan ser las mejores y también tengamos en esto una gran acción de claridad frente a las necesidades de poder generar estrategias viables. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Básicamente, el día de hoy vamos a ver un poquito, no les voy a decir, es un entremés, una entradilla de un tema que es supremamente relevante y es la psicología del consumidor en el marketing digital. De hecho, lo vamos a ver desde unas perspectivas en donde está el marketing y el marketing digital, para mirar quién es este consumidor, cómo piensa, de qué manera actúa y además de todo, qué hace que tome las opciones y el desarrollo de ese trabajo que ustedes ya conocen, que son esos pasos para llegar a la compra. Entonces, ¿cómo iniciamos? Básicamente, ¿de qué se trata la psicología del consumidor? Cuando hablamos de psicología del consumidor en el marketing digital, debemos hablar de la conducta del consumidor. Excúsenme, por favor, caray, no alcancé a colocar el mute. Hablar de esa conducta es realmente complejo. Y entonces, desde esa perspectiva, hablar de marketing digital lo es aún más. ¿Por qué? Porque la idea es mirar cómo funciona esa psicología del consumidor a través de sus características individuales y grupales. Mirar en este momento, en esta coyuntura, el consumidor online es esencial. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos nosotros mirar realmente si lo que estamos haciendo a nivel de desarrollo de marca o a nivel de los productos que tengamos que distribuir sean realmente lo que necesitan para el desarrollo de nuestra organización. Es aprovechar el manejo que tenemos en este momento frente a las acciones para mirar esa importancia y ese crecimiento frente a las compras en Internet. Y eso es lo que hace en un momento determinado que sea también coyuntural para el crecimiento y la presencia de las organizaciones a nivel digital. ¿Vale? Eh, Permítanme un segundo, por favor. Entonces, como íbamos en la clase, básicamente todos los términos de la acción frente a lo que es la psicología del consumidor, permítanme, yo les comparto ya, perfecto. Es analizar todos los comportamientos y nos toca tener algo en consideración que es supremamente importante, hablándolo en este momento, y es que con toda esta coyuntura del 2020 que estamos pasando, porque realmente no hemos pasado toda la coyuntura del COVID, seguimos en ella. En este momento, ese análisis para comprender los cambios que tenemos en nuestro entorno es demasiado relevante. ¿Por qué? Porque además de todo, esto nos va a hacer un análisis de lo que nos va a suceder sinceramente en ese brinco que está pasando. Porque seamos sinceros, del año 2019 al año 2021 hubo un salto entre 5 y 7 años en lo que se tenía prospectado para todo lo que implica el comercio electrónico. Entonces, pues desde ahí tenemos primero que averiguar quién es ese consumidor. Entonces, el consumidor es esa persona que tiene una necesidad. Ese es el set, él tiene una necesidad y un deseo. Entonces quiere realizar una compra y luego quiere generar un acto frente al término de la experiencia con el producto. Entonces es probable que ese consumidor y ese usuario de un producto no sean en un momento determinado la misma persona. O sea, por ejemplo, si una mamá compra un cereal o un papá compra un cereal, en mi caso, yo llego y le compro algo a mi hijo, un cereal de esos de chocolate, se me olvidó ahorita el nombre, pero realmente yo no los consumo, no por gusto, porque sencillamente me gustan más otras cosas, un buen café en la mañana. Pero fíjese que el consumidor es él, el comprador soy yo, pero el consumidor es él. ¿Y qué significa eso? Que realmente nos toca analizar cómo influimos, en este caso, en los dos actores en un momento determinado para generar la acción, tanto de quién es el comprador, ¿sí? Como quién es la persona que influye frente al término de la determinación de la acción. Entonces, ahí tenemos que mirar esas realidades para intervenir en ese
comprador, en ese shopper y en ese consumidor y en ese influenciador. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno de estos actores cumplen un rol en un proceso de decisión, de compra y de consumo frente al servicio que yo quiero en este momento dar o a ese producto que quiero entregarle a la persona. Entonces, igualmente los consumidores pueden adoptar formas en un momento determinado de empresa, ¿no? Como organizaciones o como grupos, en donde es posible que una o varias personas hagan parte del proceso de la toma de decisión de compra de un producto y un servicio. Entonces, aquí debemos saber manejar la utilización de la acción frente a muchos individuos, como sucede, por ejemplo, con un director de compras que tiene un equipo el cual genera órdenes de pedido de diferentes artículos. Entonces, ¿qué sucede? Debemos saber manejar cómo vamos a llegarle a todas estas personas. Entonces, desde ahí, hablar de conducta de consumidor es hablar de una conducta humana. Entonces, las personas no dejamos de serlo cuando estamos comprando. Los motores que impulsan a una persona hacia algo que quiere, algo que desea, realmente no difieren del rigor de cualquier contexto que hace parte de nuestras vidas. Entonces, desde ahí tenemos que hacer un análisis del proceso del comportamiento del consumidor. Es como nosotros, y en este caso, digamos, el autor, es como vemos el comportamiento del autor como proceso, el cual consiste en un estudio de diferentes factores que intervienen en las personas o en los grupos que eligen y que además generan esa intervención frente al término de la compra, ¿sí? Utilizan o desechan productos, desechan servicios o los utilizan, o ideas, o experiencias para satisfacer ¿qué? Sus necesidades y sus deseos. Entonces, ahí el autor en su libro El comportamiento del consumidor, nos expone que ese comportamiento del consumidor exhibe al buscarse un acto de compra, de utilizar ese algo, de evaluarlo o de desecharlo frente a los términos del producto y del servicio. O sea, ¿qué es lo que espera una persona? Que le satisfagan sus necesidades, como lo dice el autor. Entonces, el comportamiento del consumidor se enfoca a esa manera en que los consumidores, sus familias, los hogares toman decisiones para gastar sus recursos. ¿Sí? Hablemos de recursos no solamente monetarios, sino el tiempo, el esfuerzo, ¿sí? En artículos relacionados con lo que necesitan. Eso incluye lo que compran, por qué lo compran, cuándo, dónde, con qué frecuencia compran, ¿cierto? ¿Cómo lo utilizan? Entonces, ¿qué significa eso? Desde ahí tenemos que hacer que esas aspiraciones que tienen los consumidores vayan orientados hacia unas dimensiones. Esas dimensiones, pues, se dividen en dos, que es orientado al consumidor y es orientado a la sociedad. ¿Cuáles son esas dimensiones? Primero, esas funcionales y esas emocionales. ¿Qué son las funcionales? Pues básicamente lo que yo necesito o lo que veo como algo que es eficiente. Las necesidades prácticas que las personas tienen, como poder comer un yogur mientras viajan. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Porque antes el yogur venía en una forma, se entregaba, o la leche hoy en día puede venir en una cajita. ¿Y eso qué significa? Que ya convierto un producto en algo funcional. Entonces tengo que estar buscando que cada vez más las cosas sean funcionales. ¿Mm? Y eso no es de ahora, eso siempre ha sido así, pero tenemos que seguir buscándolo, porque la gente cada vez más necesita que las cosas sean funcionales. El ejemplo más claro es este aparatejo. Antes, sencillamente, nosotros tenemos el celular que era que un teléfono. Hoy en día decimos que es un teléfono, pero sinceramente tiene tantas funciones, tiene tantas variables, que desde ahí tenemos que mirar es cómo nosotros nos acomodamos frente a las acciones de ser parte de esas variables que nos puede entregar el celular para convertirlo en algo que sea funcional. Esa es una de las maneras de orientar al consumidor en que algo es funcional. Segundo, los emocionales. ¿Qué significa esto? Digamos que lo que se ve en movimiento, los sentimientos que las personas tienen, que pueden cubrir una amplia gama de muchísimas subdivisiones, como la seguridad, el poder. ¿Se acuerdan de ese triángulo de Maslow? La seguridad, el poder, la vitalidad, el reconocimiento, el sentido de pertenencia, el disfrute, la convivencia. Esas son acciones emocionales en las cuales tenemos nosotros que ser partícipes frente a la acción de orientar al consumidor. Y ahora orientados hacia la sociedad. Entonces ahí es donde tenemos que mirar esas variables éticas, estéticas y tendencias culturales. Cuando miramos las variables éticas, lo que hacemos es hacer un análisis de lo que la gente ve como correcto,
lo que se percibe como un comportamiento correcto o incorrecto para una categoría de personas. El ejemplo claro, digamos, el tema del agua, que vemos en este momento dañino que un niño tome agua de la llave. ¿Mm? Entonces, ¿qué debemos hacer? Entregarles al niño la necesidad del padre, que es sentir seguridad. ¿Y cómo se le entrega? En una botella de agua. Es un ejemplo. Podemos mostrarlo de esa manera. Entonces, están esas variables estéticas que básicamente, ¿qué es? Pues lo que me parece bonito. Así de sencillo. Las personas pueden aspirar a utilizar productos con un diseño, algo que me encante, un diseño específico, con un propósito de ese diseño frente a lo que quiero transmitir, ese posicionamiento. Y además de ese posicionamiento, esas acciones donde yo me haga sentir estéticamente mejor. Con ese producto. Y las tendencias culturales, que son todas estas coyunturas culturales, las cuales tienen que ver con lo que es la moda. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo en una clase ese tema de la moda, de la tendencia, de la megatendencia, que lo vimos a principio de semestre? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros miramos todo esto, son tendencias que generan lo que está en un momento determinado, en un lenguaje muy nuestro, lo in, ¿no? Lo que está de moda. Entonces, los consumidores están bajo la presión, en este caso, de esa tendencia, en todo tipo de acciones. Entonces, ahí es donde nosotros miramos, ejemplo, el hecho de que un celular tenga una cámara integrada. Eso es una tendencia cultural. Antes teníamos la cámara. Luego lo volvimos algo funcional. Sin embargo, hoy en día ya es una tendencia el que un aparatejo de estos deba tener una cámara, porque si no, a la gente le parece que está viejo, que es un celular que ya no sirve. Pues la idea original del celular era transmitir y enviar mensajes. Pero pues, por supuesto, hoy en día, si usted no tiene entre su celular una cámara, ya lo ve como algo absolutamente anticuado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo describimos ese perfil de un consumidor? Una de las tareas más importantes en el desarrollo estratégico del marketing digital es la definición del target, que ya lo hemos visto desde otros ángulos. Pero aquí vamos a ver desde ese perfil del comprador y del consumidor, porque siempre hay que entender que en el desarrollo del proceso estratégico, el diferenciar este consumidor y este comprador debe ser absolutamente rigor de la acción de la estrategia. O sea, en el caso del comprador, es quien toma las decisiones de compra sin importar si el consumidor final sea él o no en ese producto. Y el consumidor es ese usuario final del producto. Entonces, ambos tienen un rol importante en las decisiones, por lo que es necesario definir quién es el consumidor y definir cuáles son esas características, cuáles son los hábitos de consumo, cuál es la personalidad, cuáles son sus valores, sus creencias, su estilo de vida. ¿Sí? Esa persona, ¿qué es lo que quiere frente al término del uso del producto? Que nos haga llevar a nosotros a entender en qué momento podemos ofertar, en qué podemos cambiar, en qué podemos generar nuevos ítems que nos ayuden. Entonces, para definir ese perfil del consumidor o de comprador, hay que tener en cuenta unos aspectos básicos, y son ese rol en la toma de las decisiones de compra, que es el pagador, así de sencillo, el influenciador y el comprador. Eso es así, no hay de otra. Ese es el rol de la decisión de compra. El rol del hogar, que en este caso es, digamos, cuáles son las acciones frente a los temas de los productos masivos. ¿Sí? Digamos que tradicionalmente visto por el rol de quien es la persona que ejerce la jefatura del hogar. Entonces, ya sea hombre o mujer, porque antiguamente, hacia los años 70 y principios de los 80, ese rol era de las mujeres. Pero en este momento ese rol ya es absolutamente mixto, y hoy en día, de hecho, mirando la coyuntura actual, muchas veces son hombres y mujeres por total separados totalmente. Entonces, si nos miramos ahí, sin importar quién se hace jefe del hogar, ¿sí? O quién es el comprador. Tenemos que mirar es esa persona que realmente actúa frente al concepto de la acción tradicional del uso de las cosas en el hogar. Entonces ahí vamos a mirar y vamos a analizar lo que es una estructura de familia. En este caso, si es para ese tipo de productos, tenemos que mirar varios tipos. Ahora, el perfil demográfico. ¿Qué significa esto? Que teniendo en cuenta la edad, el género, el nivel socioeconómico, pues nosotros ya podemos mirar cómo los individuos implican que están en un segmento de acuerdo a esas acciones demográficas que nos van a ayudar a entender cómo perciben el mundo. El perfil del consumo es identificar las personas
de acuerdo a su perfil de consumo. O sea, si es fuerte, si es medio o si es débil o si no consume algo, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede ser algo importante desde el punto de vista de identificar la frecuencia y los hábitos de compra que tiene este personaje. El estilo de vida, digamos que este es un ítem que tiene unos intereses frente a los términos de las actitudes de las personas, las opiniones, lo que se describe acerca del producto. Y desde ahí la descripción frente a la utilidad que tengamos de esa información para la estrategia. Todavía no hemos llegado a ese buyer persona porque nosotros hasta ahorita estamos perfilando. Lo que habíamos hablado hace un par de semanas del buyer persona es básicamente una técnica de crear ese cliente perfecto dentro de la organización. Aquí estamos creando el perfil psicológico. Pero usted tiene toda la razón, eso hace parte del buyer persona y es necesario para el perfilamiento hacia el futuro del desarrollo que tengamos como técnicas en un momento determinado para generar una estrategia viable. Porque es que hoy en día, frente a los términos de la técnica, digamos que el buyer persona nos ayuda a identificar cuál es el perfil, pero aquí necesitamos saber también cuál es el perfil psicológico dependiendo de la capacidad de la acción en la sociedad que tenga cada una de las personas. Pero tiene usted toda la razón, doña Eliana. Ahí es donde nosotros podemos ir perfilándolo muy bien. Sin embargo, y aquí también tenemos que mirar esa personalidad. Si es una persona extrovertida, calmada, rumbera, intelectual, ¿cómo le llegamos a este tipo de personas con nuestro producto? Para mirar desde ahí cuáles son esos valores, que esos valores son aquellos principios, virtudes y cualidades que caracterizan una persona o una acción, hacia dónde quiere llevarla y cómo la quiere destacar y de generar desde ahí los valores que forman las creencias. Y pues finalmente, en un momento determinado, la ubicación geográfica. ¿Por qué? Porque es que tenemos que hacer una diferencia en un momento determinado de ese perfil urbano o de ese otro perfil que es de las grandes ciudades o ciudades intermedias o pequeñas. Porque todo ello nos va a ayudar a generar la acción para la estrategia, para los mercados meta al cual yo quiero dirigir mi producto o mi servicio, ¿vale? Entonces, el perfil del consumidor es posible describirlo de una manera cualitativa con un uso frente a los términos de la investigación, al igual que podemos perfilarlo de una manera cuantitativa, identificando de manera clara y concisa las características del grupo objetivo. Entonces, desde ahí podemos generar las acciones para llegar a un buen término de cómo conocer o reconocer a ese otro. ¿Vale? Entonces, desde ahí podemos mirar que hay muchas herramientas, ¿no? Que podemos manejarlas. Digamos que dígame, doña Eliana. Sí, profe, una pregunta, o sea, digamos que todas estas acciones se hacen con una sola persona, o sea, el rol de toma de decisiones, No, eso es general, ¿sí? no, claro. Usted lo que hace es Ah, agrupar ok. y hacer un análisis, ¿no? Y muy Ah, bien, me encanta que hayas hecho esa pregunta. Ahorita vamos a llegar a eso, ¿sí? ¿Cómo se hace, cómo se realiza? Pero realmente yo le voy adelantando. Usted lo que coge es un conjunto de personas que tenga unos indicadores para poderlos perfilar y desde ahí hacer el estudio de estas personas. ¿Vale? Llámese su ubicación geográfica, su nivel psicológico, su nivel social, su nivel económico, y desde ahí puedo empezar a mirar. Desde ahí hago lo que se llama un estudio del perfil del consumidor, que esto nos va a ayudar a generar la dirección hacia donde quiero que vaya toda mi estrategia corporativa a nivel de marketing, ¿vale? Es, digámoslo así, es que no quiero volverlo tan técnico, pero sí sería como un TGI, que es un estudio básico de la acción del perfil desde la parte demográfica y el comportamiento para llegar a unos referentes. Ahora, podemos utilizar herramientas tecnológicas en este momento, por supuesto, porque es lo que yo les quiero ir mostrando ahorita, ¿no? Dígame, Lady, por favor. Buenas noches, profe. O Buenas sea, es noches. decir, yo puedo coger uno de esos puntos, por decir, un rol en el hogar, y en base a eso le hago un estudio a mi Con el grupo de resto. personal que yo le quiero ofrecer los productos y cojo cada punto y estudio cada punto con esa persona, o Eso solo me sí es enfoco más solo en viable. una sola. No, tienes toda la razón. Tú puedes tomar un sector dependiendo del producto que tú tengas. Y Sí. desde ahí lo que haces es enfocar cada uno de estos ítems para saber ¿Sí? realmente a quién le vendo. Porque le doy un ejemplo clarísimo. Cuando usted ojo, la lonchera del hijo, ¿a quién se lo vende? ¿Al hijo o al papá? Al hijo. ¿Por qué? Cuando yo le vendo la lonchera, profe, ¿cómo así? Cuando yo le Cuando vendo usted la vende lonchera. una Ah, lonchera, no, al la papá, lonchera. al papá, al Ah, papá.
Al papá porque él es el que va a comprar el producto para dárselo al niño. No, y porque él es el término también decisorio. El niño va a Claro. influenciar. El Sí. niño va a influenciar, pero ahí tenemos que estar sujetos al acto de decisión del padre porque el padre va a mirar características que el hijo no. Claro. ¿Sí? Sí, va Entonces, a ver qué es beneficioso para el niño, qué le va a aportar al niño. El niño lo que va a influenciar en las marcas o en el tipo no, él de alimento tiene que la le gusta. decisión final frente al gusto. Sí, pero en El padre cuanto a... es el argumento frente a la necesidad. Ya, profe. ¿Mm? Eso sí, Muchas no, y gracias. chéverísimo que me estén haciendo esas preguntas, porque ahí es donde nos toca saber muy bien cómo nosotros identificamos esos targets desde lo que es esa acción psicológica y frente a las acciones y mediación del consumo que tienen todas las personas cuando quiero dirigir una estrategia. ¿Vale? Claro, existen muchas estrategias tecnológicas en este momento y ahí coloqué una de Google, ¿sí? De Facebook, para hacer todos estos análisis posibles de audiencias a nivel ya de Internet. Pero en principio, si yo tengo un producto, tengo que mirar realmente hacia dónde dirijo toda la estrategia. Y la estrategia la tengo que dirigir hacia ese alguien dependiendo cuál es su papel. Ya después de eso creo mi buyer persona. ¿Por qué? Porque es que ya el buyer persona es cómo lo logro caracterizar para lograrlo dirigir hacia el acto absolutamente mediático, ¿vale? Y también virtual. Entonces, eso es lo que yo necesito primero entender, esa psicología del consumidor. Entonces, por supuesto, ¿qué métodos hay para estudiar el comportamiento del consumidor digital? Que ya íbamos a ese punto, ¿vale? En la medida en que conozcamos nuestro internauta, podremos satisfacer sus necesidades. Entonces, llegar a conocer sus más profundas motivaciones y retenerlo es muy importante para generar las acciones de disciplina que son necesarias para que la persona sea llevada hacia mi producto. O sea, necesitamos conocer un poquito de psicología, de economía, de neurociencia, ¿cierto? De estadística, entre otras. Sí, necesitamos saber un poquitico de toda la parte de psicología administrativa y también un poquitico de comunicación para poderle llegar a las personas con el mensaje que es correcto. Todo ello tiene que ir de la mano para ir empalmando las necesidades que tengamos nosotros. Entonces, por supuesto, desde ahí que necesitamos esa psicología del consumidor, que esta es una disciplina que estudia todos los patrones del comportamiento del consumidor, sus aspectos, la manera como se le puede influir en la decisión de compra, cómo se establecen posiblemente los precios, las promociones, los descuentos, la presentación del producto. Sí, o sea, se usa para la creación de las necesidades del consumidor a partir del producto. Vuelvo y les digo, el ejemplo que yo casi siempre coloco puede ser muy noventero, pero es que todavía sigue siendo actual. El ejemplo es el agua, porque se va a volver otra vez coyuntura. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a la gente primero se le vendió como un bien el cual era absolutamente necesario para el desarrollo social. Estoy hablando del siglo XIX. Se colocó como un bien público en el siglo XX. Y después desde ahí se le empezó a generar las necesidades de calidad y depuración frente a las inseguridades sociales y entonces se empezó a cobrar, porque es que antiguamente, no sé, ninguno de nosotros alcanzó a conocer esa época, porque de la época de nuestros abuelos el agua no se cobraba, hacía parte de un servicio público. Y entonces, ¿qué sucedió? Que después nos cambiaron los términos del servicio público a un servicio público con costes que para mejorar la calidad, pero en los años 90 nos salieron con que el agua que nosotros pagamos con impuestos y además pagamos con una retribución es insegura y que el agua segura es aquella que nos venden embotellada. El problema era de tubería, el problema no era del agua. El agua sigue siendo agua, el problema es cómo la traten, cómo la hagan. Entonces, ¿por qué el proceso que tiene Coca-Cola no la puede tener ETB? O sea, Bogotá de hecho se ha ganado muchos premios por su calidad de agua. Se los ganó a principios de este siglo, muchísimos premios. ¿Por qué? Porque la calidad del agua de Bogotá, por ejemplo, aquí en la capital, es excelente en el modelo de tratamiento. Sin embargo, nos siguen diciendo es mejor que compres la de botella. Y en este momento nosotros pagamos más por el agua que por la gasolina. Si lo medimos, si ustedes hacen la diferencia por galón de agua, galón de gasolina, y va a ver, hagan el cálculo que es mucho más costoso un galón de agua que un galón de gasolina. Entonces, si usted se fija bien, todo esto es un proceso que conlleva a que la persona genere, desde el punto de vista de la empresa,
conscientemente, desde el punto de vista de los compradores y los consumidores, inconscientemente la necesidad de un producto. Y el que tiene la llave, el que la tiene clara y el que se sienta a hacer el análisis, hombre, se gana el premio mayor. ¿Vale? Porque eso significa crearle a las personas las posibilidades de necesitar lo que yo le voy a dar. Ahora bien, también está el neuromarketing, que es una disciplina que aplica técnicas de neurociencia en el marketing. Y el objetivo se basa en analizar los diferentes niveles de atención y de estímulo que necesita una persona para ser aplicados y desde ahí predecir un comportamiento basándose en las actividades neuronales. O sea, aquí es analizar el comportamiento humano desde todas las áreas de la neurociencia para mirar cómo yo lo estimulo y lo afecto para que la persona consuma lo que yo deseo. Cómo además de todo le puedo crear una experiencia, que es lo que más se busca, por ejemplo, en este momento, cuando ustedes me quieren generar una emoción y una experiencia virtual, tenemos que ir de la mano con el neuromarketing. Yo no sé por qué a veces no lo enfocan por ese lado, porque realmente la aplicación del mundo digital es el cambio de presentación que se está viendo en este momento, pero que necesitamos hacer un análisis de cómo estudiar las técnicas para que ese neuromarketing nos ayude a identificar lo que la mayoría de gente desea consciente o cómo se la creamos de manera inconsciente. Entonces, de esa manera, podemos generar las acciones que ustedes sí pueden ver en algún tipo de marcas ahí. Facebook, TikTok, mírenlo por ese lado. ¿Sí? El mismo Google, hay 80 millones de buscadores, pero nosotros siempre terminamos buscando en Google porque para nosotros es el principal. ¿Cómo nos maneja la red de Facebook? Ahorita con todo lo que pasó en la coyuntura esta semana. Pero fíjese cómo más bien ellos durante todo este tiempo han logrado hacer que Facebook sea una necesidad mundial. Para no irme por los clásicos. ¿Sí? Porque empecemos con los pañales. Los pañales, digamos que, bueno, yo alcancé, fui de los últimos en esa generación a utilizar fueron los de tela y luego yo llegué y ¡pum! Fue como una moda cuando llegó el tema de los pañales desechables. Luego de esto se convirtieron en pañales los cuales eran una tendencia porque le facilitaba la vida a los padres. Pero cuando nos damos cuenta, en este siglo, el año pasado, después de los pitillos y los envases plásticos, el tercer mayor contaminante de los océanos son los pañales. Pañales que tienen la caca de nuestros padres y de nosotros, damas y caballeros, que no se los digo todo. Y están en los mares ahí porque no se han degradado. Y entonces en este momento, ¿qué le están diciendo a la gente? Ups, oiga, qué vaina, pues yo sé que usted lo necesita, pero entonces vamos a cambiar como para viajes, como para visitas, pero en la casa sea ecológico y utilice otra vez pañales que sean de tela. Ya la gente lo adoptó, ya es difícil. Ya, ¿quién se va a poner a lavar un pañal? ¿Sí? Entonces ya están buscando esos modelos diferentes. Vamos a buscar pañales los cuales tengan materiales que sean ecológicos y los cuales no le dañen la colita al bebé, pero que también se puedan degradar. Ah, ok, otro canal. Entonces, ya que me están diciendo a mí que voy a seguir necesitando el pañal desechable, pero un pañal desechable ecológico. Entonces, ok, si usted se compra los que actualmente son, usted es antiecológico, o sea, usted es malo. ¡Pum! Estímulo negativo. ¿Frente a qué? Un producto existente. ¿Para qué? Para crear un nuevo, desde ahí, estímulo que va a generar hacia una nueva acción de compra. Y es, ojo, si usted es ecológico, si usted es un buen papá, y mire el ejemplo, si usted es un buen papá, le va a poner pañales ecológicos a su hijo. ¡Pum! Lo lleva. Yo no quiero que me digan que soy un mal papá. Así de sencillo. Y entonces ahí es como vamos mirando cómo se va formulando las acciones en donde sí, digamos, ese es el lado oscuro, don Edgardo. Ese es el lado oscuro. Básicamente, cómo todo lo podemos convertir también en un modelo de adicción. El ejemplo claro, estos aparatejos con los chicos de ahora. Estos aparatejos. Ya ni siquiera tienen un modelo de compra o venta, ya no tienen un modelo de acceso directo, perdón, indirecto, sino es un acceso directo a la psiquis de los jóvenes. El tema de la señorita de Facebook cuando expuso lo que pasaba con Instagram y los jóvenes, cómo es que realmente Instagram, Facebook, Twitter, TikTok están degradando el sistema emocional de todos los jóvenes y más que todo las jóvenes entre los 11 y los 16 años. ¿Cómo las están llevando a una absoluta depresión? Y en este caso también a unas necesidades absolutas del manejo de la necesidad frente a la compra para sentirse
parte de esos mundos que están creando en sus mentes, porque es que los jóvenes son muy manipulables y este aparatejo los manipula de una manera bárbara. Y bueno, seamos sinceros, vuelvo y les digo, yo en este momento estoy dando clase a personas que son adultas, que son y que quieren colocar sus negocios y sus empresas. No les digo que se vayan al lado oscuro, como le digo yo, pero seamos sinceros, tenemos que aprender un poquitico hasta dónde podemos llegar frente a los términos de generar estímulos para que las personas se interesen en nuestros bienes y en nuestros servicios, ¿vale? Desde ahí está la netgrafía. Fíjense que yo hablaba de la etnografía arriba. Y aquí también tenemos que mirar la etnografía digital. Esa netgrafía es una etnografía digital. ¿Qué significa? Que es el estudio de esa percepción y ese comportamiento social y de esa interacción que tienen los internautas en un tiempo determinado. O sea, digamos que es un sentido que genera las acciones propias de la etnografía y la sociología en el estudio del comportamiento, pero en este caso de ese comportamiento en el usuario de Internet, que analiza de manera profunda y sistematizada el comportamiento de las personas en la red. ¿Y esto cómo lo hacen? Tenemos que ser sinceros, las conversaciones. Por eso todo el tiempo nos están mirando y analizando nuestras conversaciones. ¿Y por qué se venden nuestras conversaciones? Pues que básicamente así nos van conociendo como cultura, como sociedad, la forma en que nos relacionamos en estos medios sociales. Y nos permite conocer cuál es esa percepción frente a la toma de las acciones sociales que nos permite generar el conocimiento sobre una marca, un producto o un personaje público, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos el último. Ya muchos les había querido ahí hablar sobre ese tema porque les encanta, es el Big Data. ¿Qué es el Big Data? Miren, Big Data se puede definir como un proceso de recolección de muchos datos y de esos datos analizarlos para encontrar información con patrones recurrentes. Digamos, por ejemplo, en este momento la coyuntura de muchas de las conversaciones, ¿cuál fue? Facebook, Instagram, se cayeron, negativo. Y en 2 días inmediatamente esto bajó y desplomó las acciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hacemos esos análisis, las personas dicen, uy, pilas, por este lado no va mi dinero, yo prefiero sacar mis acciones e irme por este lado, ¿vale? Los juegos de guerra en Estados Unidos es muy fuerte, demasiados muchachos se meten en el cuento y empiezan a... Ok, bueno, por eso le digo, sí, claro, hablando me imagino que de lo que estamos hablando antes, sí, por supuesto. A veces, digamos, es que los jóvenes quieren hacer parte. Creo que todos, digamos algunos, aquí todavía son muy jóvenes, pero aquellos que ya somos más adulticos, entendemos esos patrones mentales, porque es que en la juventud uno quería ser, uno, productivo. Dos, quería tener poder frente a las tomas de decisión. Y tres, tenía la gana de poder generar la acción de la elección. Pero entonces no entendía que cada uno de ellos implicaba también que tener una seria cantidad de cargas, ¿cierto? Que en este caso se llaman responsabilidades. Entonces, si yo quiero tener un poder adquisitivo, implica que me toca trabajar y no puedo porque soy todavía menor de edad, ¿cierto? Si quiero generar una acción de decisión, bueno, lo puedes tener, pero el problema es que tiene que estar limitado porque todavía no tienes que el argumento y el conocimiento y el sistema investigativo para tomar esas acciones, ¿vale? Y si tú quieres generar acciones de cargo o de alistamiento, ¿qué es lo que sucede? Que todavía no tienes el peso para generar las conclusiones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A la postre, un joven de estas edades que hemos estado hablando ni es niño, que el niño es absolutamente controlable por medio y el manejo de su ego frente al término de la mamá o el papá como alineador, y o tampoco es decisor porque todavía no se formula a nivel social como alguien productivo que pueda generar esas acciones totales por la necesidad de que tenemos que estas personas sigan creciendo y aprendiendo. Entonces, por supuesto, el joven en ese espacio, como se siente tan perdido, quiere ser parte de algo donde se sienta parte de ese algo y ahí es cuando empieza la manipulación en todos los sentidos y todos lo sufrimos en algún momento. O no me digan si alguno de ustedes no fue o no es hincha de algún equipo de fútbol, no es o no fue radical en alguna religión, no fue o no es radical en un partido o en una postura social o en una postura ideológica. Seamos sinceros, ¿qué es lo que sucede? El ser humano por naturaleza quiere pertenecer. Cuando va pasando el tiempo y uno va conociendo a las personas que son ancianas y, por ejemplo, usted se sienta con ellas, ellos ya no les importa tanto pertenecer porque ellos ya entienden que son. Entonces, cuando el ser humano pasa la línea y entiende que es cuando se le llama madurez. Entonces, ahí es cuando nos toca, claro, seguimos teniendo acciones donde queremos pertenecer a ciertos nichos para sentirnos especiales.
¿vale? Pero con el pasar del tiempo vemos que no podemos ser tan, digámoslo así, rezagados frente a los términos de la acción y nuestro entorno. O sea, no cerrarnos a la banda de tener la razón, sino que vamos aprendiendo a manejar más el argumento de los demás. Eso es lo que se llama madurez. Ahora bien, volvemos a nuestro tema porque si no me quedo acá, el tema del Big Data. Entonces, ¿qué significa? Ese Big Data, con toda esa información, lo que me permite es conocer profundamente a ese internauta, convirtiéndose en un gran aliado del marketing digital. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que esto me ayuda a acercarme más a ese usuario final. Está totalmente conformado por un gran volumen de datos, ¿cierto? Que radican en la forma en que yo tome esos datos y los utilice, la generación de las acciones diferenciadoras con ese Big Data frente a lo que son las ideas, el análisis de los datos, que es lo que me va a llevar a mí hacia dónde, hacia poder tomar decisiones y darle valores agregados a mi negocio, a mi empresa. A la que son mis productos o mis servicios, ¿vale? Entonces, algunas aplicaciones muy puntuales es, por ejemplo, la creación de modelos de atributos integrales que determinen la manera como se generan, por ejemplo, las ventas en algunos puntos o contactos con los clientes en diferentes canales, en diferentes modelos, ¿vale? Dando un valor a cada uno de esos canales. O sea, redes, página web, vamos mirando cómo cada uno de estos canales nos ayuda a interactuar frente a los términos de la compra y nos ofrece un análisis enriquecedor y un comportamiento de ese cliente para mirar o tener una visión dentro de lo virtual en 360 grados. O sea, nos da unos aportes importantísimos. La posibilidad de hacer una segmentación mucho más exhaustiva de los clientes que están dentro de la red, qué es lo que escriben, cómo están en esos buscadores, ¿vale? Y cómo y hacia dónde vamos y cómo lo vamos dirigiendo hacia que nuestras estrategias se cumplan de manera efectiva para ampliar el punto de vista real que nos ayuda a nosotros a generar la directriz necesaria. Entonces, el comportamiento del consumidor digital es multicasual. Si ustedes se fijan bien, miren, tiene una multitud de acciones mentales, que quiere decir que depende de muchos tipos de estímulos que los impacten y adicionalmente que están siempre dinámicos frente al medio donde se desenvuelven. ¿Por qué? Porque en este caso, esa persona es internauta, ya no solamente recibe el mensaje, sino que también puede que exponer su postura frente a lo mismo. Entonces, esto nos hace a nosotros empezar a ser mucho más profundos con esta información para saberla manejar y mantener desde ahí. Conocer y predecir esos patrones de comportamiento es lo que nos va a hacer realmente ser diferenciados en el momento de generar estrategias efectivas en el marketing digital para satisfacer las necesidades de quien tenga el conocimiento y de esa manera llevar la delantera frente a lo que es sencillo, conquistar al cliente. Pero desde ahí tenemos que hacernos una pregunta y es ¿cómo funciona esa conducta del cliente digital? Entonces, el consumidor, en primer lugar, cada vez es más exigente, ¿vale? Por lo que busca un mayor conocimiento y reconocimiento, ojo con esto, personal, y una mejor experiencia con respecto a todos los productos y los servicios que le ofrecen. Entonces, entender los motivos por los cuales se toman la decisión de compra se ha convertido en un tema muy complejo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que el consumo es necesario en una sociedad. ¿Por qué? Porque pues existen los productos, y existe el comercio. Entonces, el comportamiento del consumidor y su psicología se relaciona fuertemente con qué? Con sus necesidades, con sus deseos, con sus emociones, con sus sueños y con sus aspiraciones. Por lo que entender cada una de estas razones les va a poder ayudar a ustedes a plantear una estrategia que sea mucho mejor y más determinada para el desarrollo de su empresa. Entonces, ¿qué es lo que analizamos cuando hacemos esto? Si nos fijamos bien, es que las personas por naturaleza son influenciables, por lo que toda empresa debe empezar a conocer y a tener en cuenta esa psicología del consumidor en el marketing digital, ¿vale? Lo que hemos estado hablando. Porque ya desde la parte digital tenemos que mirar qué es esa psicología del consumidor y es cómo la persona toma la decisión sobre la compra, término directo, sobre lo que necesita, sobre el entorno del producto, sobre el servicio y sobre la marca. Entonces, esto es de vital importancia para que sus empresas, sus organizaciones, nuestras empresas, nuestras organizaciones puedan tener
realmente el conocimiento de las variables que guíe la estrategia del mercado. Entonces, desde ahí, para conocer ese comportamiento digital desde la psicología del consumidor, ¿vale? Porque antes estábamos haciendo el inicio social enmarcado en el entorno, ahora lo vemos a nivel digital, debemos apoyarnos en las ciencias sociales, en la psicología y en la antropología. Y desde ahí mirar que el consumidor busca la agilidad y la inmediatez. O no me digan ustedes que en Internet no les gusta eso. Es una de las características clave, pues el consumidor digital prefiere aquellos procesos que son totalmente ¿qué? Inmediatos, por lo que es recomendable contar con constantes optimizadoras de los procesos de información que usted tenga en tiempo real, ¿vale? También este tipo de consumidor, si usted se fija bien, digamos, le gusta manejar datos. ¿Para qué? Para que esa conducta que suele ser analítica y muchas veces escéptica pueda generar las claves para que nosotros podamos irlos conduciendo, ¿vale? Irlos conduciendo para que esta persona ahorre tiempo y tome la decisión de la compra de este bien o de este servicio. Por ende, si usted analiza bien, toda persona en estos casos es muy adaptable. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de estar moldeando sus ideas, esas tendencias tecnológicas, por lo que todo el tiempo tenemos que estar aconsejándolo. Todo el tiempo tenemos que estarle mostrando lo que ustedes hacen, digamos, por ejemplo, cuando ven esos carruseles en Facebook, cuando ustedes están viendo, digamos, esos focos de atracción para que la persona vaya, esos momentos, esas reuniones, ¿vale? Claro, claro. Esto ya va totalmente hacia esa experiencia del usuario. Claro, claro, porque es que si usted se fija bien, todo esto lo que nos está dando son conductas, porque las personas, digamos, todo el tiempo, ahí como lo dicen, quiere estar generando un feedback. ¿Qué significa ese feedback? Eso se traduce en esa opinión, en esa crítica, en esa retroalimentación. Entonces, por supuesto, ¿por qué? Porque las personas suelen tener esa tendencia a ser analíticas, escépticas, por lo que no compran de manera impulsiva muchas veces, sino que normalmente suelen investigar otras opciones, corroboran la información, eligiendo lo que más se ajuste a sus necesidades. Entonces, por supuesto, el consumidor prefiere un contenido de calidad, por lo cual usted debe prestar mucha atención a lo que le agregue valor en esas redes para llegar a la gente. Su presencia debe ser constante. ¿Por qué? Porque si usted en un momento determinado se vuelve alguien pasivo en los términos comunicacionales, inmediatamente le llega otro y lo tapa. Y chao. Y ahí es cuando nosotros empezamos a mirar lo que hablábamos nosotros, ese sistema SEM o ese sistema orgánico, como todo lo que hicimos nosotros, si no hicimos realmente ese análisis del consumidor, se va a ¿qué? Diluyendo. Entonces, en resumidas cuentas, esa psicología del consumidor es el estudio de cómo las personas toman decisiones sobre la compra, sobre lo que necesita, sobre cómo quieren actuar en torno al producto. Por eso las personas que trabajan en marketing tenemos que saber manejar muy bien y leer mucho sobre estos términos e investigaciones que se están cada vez acercando más a nuevas realidades, a nuevos modelos mentales. ¿Vale? Ayer estaba mirándome yo una conferencia sobre los nuevos modelos de venta por TikTok y fue mi chica vida. Es una idea, son ideas que ya se están realizando y que han sido viables a estos jóvenes y que son totalmente diferentes a lo que uno tiene como modelos de comunicación en otros temas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Porque hay diferentes tipos de comprador online. Ahí, digamos que esto lo cogí, eh, eh, digamos, de este sistema que hace ese análisis. O sea, es que en Internet, digamos, parece que hubiera existido hace mucho y que todo el mundo se habitúa al entorno de Internet, pero la verdad es que Internet no lleva tanto. A veces parece que uno lo sintiera que nació con el Internet y realmente no. El problema es que ya estamos tan compenetrados con esta necesidad que no nos están dando las posibilidades de mirar más allá. Entonces, ¿qué nos toca? Pues empezar a mirar estas acciones hacia dónde nos dirigen. Pero cada una de las líneas de compradores, dependiendo de su modelo mental, pues han adaptado o adoptado el Internet para comprarla o para utilizarla o para investigarla. Entonces, desde ahí, por ejemplo, vamos a hablar de algunas. Y es, digamos, esa generación silenciosa. ¿Quién es la generación silenciosa? Digamos que son aquellas personas que nacieron antes de 1945. ¿Por qué? Porque realmente
el 44% son quienes utilizan el Internet de manera habitual y más que todo en una forma de comunicación directa hacia otra persona, ¿sí? Mientras tanto, digamos, los baby boomers, que digamos son todos aquellos que nacieron entre el año 46 y el año 64, ya tuvieron ese primer salto y aproximadamente un 72% de esta comunidad utiliza el Internet de uno y otro modo habitualmente. La generación X, que ya son aquellos que nacieron entre el 65 y el 78, utilizan un 74% de las personas el Internet de manera ya habitual y ya la utilizan a nivel laboral. Todavía estamos en procesos de edad laboral, entonces desde ahí nosotros estamos todavía siendo productivos, entonces nos toca estarnos renovando muchísimo más frente a los términos de la tecnología, pero más que todo en términos corporativos y laborales. Y ya cuando uno se fija bien, digámoslo así, estos millennials, que se consideran las personas que nacen entre el 79 y el 94, tienen ya como parte de su vida importante, porque el 81% de este tipo de personajes, de estos jóvenes adultos, son quienes utilizan el Internet ya completamente y de manera habitual, no solo a nivel laboral, sino a nivel personal, completamente lo tienen habitual. Y pues la generación Centennial, que ya pues, o sea, no podemos eh, tenerlos alejados, pero son las personas que nacen después del 95 y son quienes ya nacen con el chip de uso total del Internet, pues porque las anteriores generaciones se lo han mostrado y ellos lo que quieren es generar actos de diferenciación frente al uso, los modelos y los desarrollos de estrategia. Entonces, desde ahí tenemos que hacer esa división del consumidor, el cliente y el usuario. Entonces, antes de conocer esos comportamientos del consumidor online, tenemos que explicar esa diferencia entre el consumidor, el cliente y el usuario para que miremos el peso que tiene cada uno. Entonces, el consumidor es quien compra un producto online, ¿vale? Y queremos, digamos, desde ahí generar la acción. Es quien compra ese producto o ese servicio, pero no siempre tiene que ser una misma marca o una compra especial para su conveniencia, sino puede ser para otro. Ese cliente que es la persona que sí es fiel, ojo con el término, porque es que a veces es que este es mi cliente. Cuando alguien me dice, ¿usted tiene un cliente? Me dice, sí, ¿por qué? Porque yo le digo, si usted tiene un cliente, tiene un tesoro. No, ¿cómo así? Me dijo, porque es que el que ya tiene un cliente es una persona que se es totalmente atraída por el producto y es una persona fiel a mi marca y es una persona que compra de manera habitual. Mejor dicho, la meta que toda persona tiene en el marketing, sea digital o no, es crear clientes, porque es que los clientes nos recompran o vuelven y nos piden. ¿Vale? Mientras tanto, un usuario es aquel que hace uso del servicio o un producto adquirido y que a veces, uy, perdón, discúlpenme, se me abrió un baffle. Y, uy, ¿en qué iba? Se me perdió la onda. Usuario. El usuario, digamos, dependiendo de su fidelidad, pues puede cambiar o no. Así de sencillo. Un usuario es una persona a la cual adquiere un servicio o un producto y sencillamente, pues depende de su nivel de fidelidad, lo sigue tomando o simplemente cambia. Entonces, claro, si usted logra el cliente y logra mantener el cliente, uff, damas y caballeros, tienen mis respetos porque sí es muy duro que uno logre obtener clientes, pero mantenerlos, wow, es algo increíble. ¿Vale? Entonces, ahí venimos con los consumidores y el mercado digital. Porque aunque ustedes no lo crean, en el marketing digital también se involucran elementos demográficos, sociales y culturales, por lo que es vital conocer cada una de las características que definen el consumidor para así definir el mercado de un producto. Entender el comportamiento de estos consumidores, pues es un gran negocio, ya que pues muchas empresas emplean todos sus esfuerzos ¿para qué? Pues para satisfacer las necesidades. Entonces, los datos sobre los consumidores ayudan a qué? A definir ese mercado de manera mucho más fácil, de una manera más oportuna, para que podamos generar desde ahí que todas las posibilidades positivas, pero también identificar las amenazas y las oportunidades para nuestras ventas. Entonces, digamos que, ¿cómo funciona la segmentación? ¿Sí? Ahí tenemos que ver cómo los consumidores usan Internet con motivos comerciales. Normalmente tienen la intención de buscar ¿qué? Pues los mejores precios, así de sencillo, en los productos y en los servicios. En el mundo digamos, del Internet con ese motivo comercial. Pero en el mundo digital,
frente a los términos del proceso de la compra, la publicidad, la información y la experiencia, el usuario la está exigiendo cada vez más frente a los términos de hacer parte y compenetrarse, darle una razón de un comportamiento frente a lo que es mío, lo que soy yo y lo que quiero hacer parte con el producto o con la marca. Entonces, digamos que en este momento los consumidores pasan por un tiempo donde casi el día completo están en línea, ya sean por el computador o por el celular. Es que todo el día estamos en línea y cuentan con herramientas tecnológicas que ya permiten en un momento determinado evitar la exposición publicitaria, o sea, que usted no pueda exponerla. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas están reduciendo cada vez más gastos para todos los temas, por ejemplo, de llevar comunicación amplia. ¿Vale? O sea, un número directo de personas. O sea, cada vez le es más duro, por ejemplo, a la televisión colocar publicidad porque cada vez le está llegando menos a la gente. La gente simplemente tiene tantas posibilidades que cambia, o ya hoy en día, por ejemplo, peor con las plataformas, le están quitando cada vez más cabida a esa publicidad que antes teníamos común, que era masiva y directa, lineal. Hoy en día, ¿qué están buscando entonces? Que la persona, dependiendo de la necesidad, le creemos otras, se creen estrategias para que, además de todo, creemos nichos en donde las personas deseen cada vez más nuestros productos. Lo interesante en todo esto es que esto despertó de un momento a otro, ¿sí? Pero ha hecho que hoy en día la gente tenga una explosión, o deberíamos decirle una implosión, frente a los términos del deseo. Y ahora todo se maneja por medio de ese deseo. Entonces, el comportamiento del consumidor depende de los diferentes estímulos que le generen el impacto frente a la acción momentánea, el dinamismo cambiante de un medio que lo está rodeando, y desde ahí tenemos que estar tratando de predecir esos patrones para que cada vez hagamos la diferencia en el momento de generar estrategias que sean efectivas para el marketing. Entonces, hay unas claves que están ahí. Por ejemplo, segmentar, ¿sí? Segmentar la publicidad de manera eficaz y rentable. ¿Para qué? Para que si yo llego a hacer un anuncio, sepa dónde está la gente, a qué hora y en qué momento la puede ver. ¿Vale? Digamos ahí en este caso Facebook e Instagram Ads segmenta y realiza estas acciones a través de movimientos y acciones de investigación de esas audiencias, y ellos simplemente van segmentando por estos datos sociodemográficos y genera unos intereses. Entonces, hoy en día tenemos que hablar de cómo se segmentan estas campañas de publicidad, utilizando los distintos públicos que Facebook nos está colocando a nuestra disposición. Por eso, quieras o no, también en este momento es tan importante Facebook. Por eso es tan importante un Instagram. Por eso es tan importante a futuro el TikTok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, son los que nos están mandando la parada de qué es lo que deseamos. Y nos genera cada vez más influencia en esos deseos. Uno quiere decir que no, pero sí, los comportamientos sociales son comunes. En todos los casos, fijémonos las coyunturas actuales, qué están sucediendo frente a los términos de la acción y hacia dónde nos están dirigiendo. Siempre nos están buscando, es para saber cómo podemos nosotros mostrarles a ellos cuáles son nuestras frustraciones, qué leemos, de qué manera nos informamos, dónde estamos visitando cada vez más, cómo manejamos nuestro perfil en redes, qué tipo de móvil tenemos, qué marcas compramos, ¿sí? Si realizamos o no compras online y en qué tiendas físicas compramos. ¿Por qué? Porque esto cada vez nos segmenta más para que la estrategia sea viable y desde ahí poder generar las acciones que potencien la marca. ¿Desde qué? Desde hacer sentir a la persona parte de algo muy importante. Entonces, por eso es tan interesante todo este tema. Hacer ese análisis de todos los públicos, mirar cómo manejamos las marcas, mirar cómo llegamos y aseguramos a todos los perfiles, para mirar desde ahí cómo generamos los discursos que apropien nuestro producto o nuestro servicio frente al término de la necesidad que tiene un conjunto de personas. Entonces, por eso tenemos que mirar muchas acciones a través de esa segmentación de públicos en un momento determinado similares. ¿Qué son esos públicos similares? Pues son las personas en general por nichos, cómo piensan y cómo actúan. Podemos hablar de edades, podemos hablar de clics en un momento determinado, podemos ver los márgenes de búsqueda, las palabras, ¿se acuerdan que lo estuvimos hablando? Entonces, todo esto nos hace parte de esta nueva segmentación.
pero debemos analizarlo a nivel psicológico. Esa es la clase de hoy. Tenemos que entender esa faceta psicológica que hace que la persona finalmente diga sí o diga no, ¿vale? Entonces, ahí es donde tenemos que mirar que, pues, en términos generales, hay unas características de los consumidores. Y si nos fijamos bien, ahí tenemos ver que en este momento la edad media, por ejemplo, en donde estamos viendo la mayor cantidad de personas que compran online, pues son personas de 35 y 44 años. La razón, pues, su nivel socioeconómico, ¿vale? ¿Por qué? Porque casi siempre son personas de un nivel medio o medio alto. Y el gran porcentaje, estamos hablando entre un 60 y un 79%, o sea, ese es el rango, son personas que son, dependiendo del país, universitarias y son residentes de zonas urbanas de algo más de 100.000 habitantes. Es donde se ve la mayoría de personas que compran por internet, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso ya nos hace a nosotros saber hacia dónde dirigir un mercado, hacia qué tipo de ciudades y hacia qué tipo de personas y por qué estas personas muchas veces tienen unas características. Entonces, digamos que unas personas, un grupo de personas de este nicho de personas, eh, compran al año en este momento, digamos hacia el 2020. Aquí en Colombia, el promedio de las personas que se dio estuvo entre 350 y 450.000 pesos durante el 2020. Subió muchísimo más comparado al 2019, pero fíjense, y fue un salto violento. Pero ¿qué significa? Que este año fue mucho mayor el crecimiento y que va a seguir exponencialmente, porque ya la persona cuando por la coyuntura descubrió que de la manera logística me lleguen las cosas, me implica no incomodarme, sino que yo lo busco por internet, elijo y me voy, o lo puedo hacer por el celular y cierro el negocio, pues ya las personas se están habituando a ese modelo también en estos países y entonces nos toca ir analizando estos compradores nuevos aquí en nuestra región. Valga la aclaración, estos compradores en otros países ya eran, allá simplemente se incrementaron, pero aquí era todavía un modelo que faltaba que creciera muchísimo y creció de un golpe a otro. Entonces debemos tener en cuenta que las redes en donde más hay redes de gente que esté comprando, pues ustedes saben que son Facebook, que son WhatsApp, que son YouTube. Desde ahí, digamos, en este momento está creciendo muchísimo Instagram, ¿sí? Y nos toca ir mirando cómo esto va creciendo muchísimo, pero llegó ese nuevo mercado de jóvenes y TikTok va a pegar la parada en un par de años. Entonces, digámoslo de esta manera, ahí vamos viendo unos rangos de edades. Sin embargo, también lo podemos ver desde el punto de vista de el hombre y la mujer frente al consumo online. La mujer, digamos, tiende a pulsar un 30% más hacia un enlace de web que los hombres. O sea, los hombres ven menos cantidad de páginas web que las mujeres. Y una mujer duda un 10% menos que los hombres antes de hacer clic en un elemento. O sea, son más, excúsenme damas, pero son un poquito más emocionales en la compra. Entonces, desde ahí, si yo tengo una empresa, puedo manipular esa emoción para que sea ya ese clic. Los hombres compran un 7% más lento que las mujeres. ¿Por qué? Porque es que el hombre sí es de los que se pone a leer un poquito más la descripción de los productos, mira así como que sí, como que no. Mientras todas las mujeres ven la imagen, ven que tienen la necesidad y lo compran. Así de sencillo. Y frente a los términos de la juventud y las personas adultas, pues digamos, frente a ese término, pues las personas mayores ven un 4% menos las páginas que las personas jóvenes. O sea, fíjense, pero no es tanta la diferencia. Uno pensaría que es muy amplia la diferencia y mire que no. Mientras las personas mayores necesitan un 30% más de tiempo antes de hacer clic en algo. La razón es muy sencilla. Las personas se toman el tiempo. Sí, claro, en un momento. No, 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 don Edgar, no me va a crear una polémica que ya me pasó. No, 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 no es eso. No es que seamos más detallados en el precio o en la calidad. Para que usted se ría más allá, la mujer en el tema del precio también genera líneas de comparación. Es más el tema de los componentes, de la manera como está construido algo. Entonces, digamos, queremos es mirar cuáles son esos componentes que tiene ese algo, ¿vale? Somos más, digamos, nos gusta mirar más esos temas de los elementos y de las descripciones que tienen los productos para ver si eso me logra a mí realmente llenar, si no, no. Frente a los términos de la compra y el consumidor digital, por ejemplo,
la mayoría de las compras se originan en buscadores todavía y por supuesto va a seguir así. Y el mayor buscador, pues quieras o no, es Google en este momento. Entonces, digamos que además de que es la manera como yo busco un producto, es también la manera como más me informo en el mismo. Entonces, claro, desde ahí tenemos que mirar que, mm, digamos que aquí hay plataformas que en este momento venden más que otras, ¿no? O sea, las plataformas como Amazon, AliExpress o eBay básicamente manejan que hay un 70% más de uso en este momento que nuevos modelos. Entonces, desde ahí en algunas plataformas en un momento determinado. Las visitas directas de la marca, es decir, las personas que van hacia la página web de una tienda son el 51% de las personas que están en la página, que están en Internet. Y los buscadores como Google tuvieron un 49%, ¿sí? Del mercado en el 2020, ¿sí? Y pues digamos, era antes el primero y ahorita aún así ha ido un poquito como bajando porque ya hay otros buscadores que las personas están empezando a experimentar. Entonces, los consumidores que llegan a las tiendas a través de las webs compradoras o foros de blogs, o foros o blogs, excúsenme, también utilizan, digamos, los webs agregados como esas ofertas y también buscan ya, digamos, la tienda física que esté cerca a su sitio, pero mira ahí ya los porcentajes, son un 16%, claro, porcentajes que son importantes de tener en cuenta este año y el anterior por el tema del COVID, ¿vale? Porque no podemos comentar que era lo mismo frente a los términos de si hubiera COVID o si no hubiese existido el COVID. Entonces, ¿cuáles son esos puntos claves en el proceso de la compra del consumidor? ¿Se acuerda de esto? ¿Se acuerdan de esto? Entonces, si usted se fija bien, en ese primer paso es cuando la persona descubre lo que necesita. O sea, comprende que hay algo que me hace falta. ¿Se acuerdan que lo estuvimos hablando ya? Luego comenzamos a investigarlo. Entonces, en este momento Internet genera un efecto total en esa imposición masiva. Fíjense ya cómo piensa la gente. Entonces, la gente siempre está buscando ¿qué? Varias opciones, varias posibles soluciones. Entonces, por eso es que ahorita nos toca estar constantemente viendo ¿qué? La competencia. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque antes las personas podían acceder a muy pocos productos o a muy pocos servicios. O sea, uno cree que habían muchos porque uno iba a un mercado, pero fíjese que cuando uno compara el mercado con las posibilidades que tiene Internet, pues son infinitamente mayores. Entonces, antiguamente uno se sentía totalmente limitado solamente a nuestro espacio geográfico. ¿Vale? Entonces, desde aquí hay unos elementos clave que las personas investigan mucho más y por ende las vuelven personas más exigentes porque tienen ya una conciencia frente a lo que pueden elegir. Entonces, ahí es donde nos toca ir mirando cómo nosotros vemos las distintas ofertas con una búsqueda personal y comienza a tomar una decisión de compra. Y en este punto la persona se convierte en un consumidor porque realiza la compra y prueba el producto o servicio. ¿Cuál es el sueño? Que haya una recompra, que la persona le diga a uno que le fascinó el producto o que el servicio fue fantástico, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Que aunque muchas empresas creen que al realizar la venta ya se acabó el proceso, realmente es muy importante que ese comprador se convierta en cliente y el cliente en influenciador. Entonces, ahí el consumo digital nos cambia el canal frente a los términos de importancia. Para mí lo más importante era el cliente. Fíjese que ahorita ya tenemos un nivel y es que sea el cliente e influenciador, que esta persona, además de todo, a través de foros o de redes, haga simplemente un me gustó, un me encantó, un wow, me fascina, esto era lo que yo estaba buscando y eso es lo que usted va a poner feliz a todo el grupo, ¿vale? Entonces, desde ahí tenemos que hacer un análisis de cuáles son los dispositivos que más utilizan las personas para la compra online. Fíjense que antes el computador era el medio, pero en este momento el que ha ido creciendo, aun cuando todavía, digamos, le falta mucho camino, es el celular. ¿Por qué? Porque mientras hay un 55% de consumidores que utilizan su celular, que antes, digamos, era el 53% antes del año 2019, ahora es un 55% que la gente hace las compras por el celular, por el tema también de la seguridad, por todos estos temas. Digamos que hay un 18% que lo hacen por tablets. Sin embargo, la gente hace una búsqueda por el celular, pero todavía
Las personas, por temas de seguridad, por sacar la tarjeta de crédito, ustedes saben, leer los números, mirar todo eso, siguen indiscutiblemente utilizando el computador como el finalizador de la compra. Entonces, fíjense que aquí me toca hacer un análisis a mí. Yo debo atraer al cliente con un modelo celular, pero debo llevar a que la gente tome la decisión en un computador. ¿Por qué? Porque todavía la gente se sienta para estar más tranquilo en un espacio más personal, aquí alrededor, saco mi tarjeta de crédito y todavía lo hablo de esa manera. ¿Vale? Eso todavía me crea a mí como esos modelos de seguridad. O el hecho de que no estoy tomando las cosas tan a la ligera, sino que voy por un primer paso y luego por un segundo y todavía puedo tomar la decisión de sí o no comprar. Por eso que atraigo, cierro. ¿Vale? Ahí es donde nos toca ir mirando las estrategias. Ser claros con esta conducta del consumidor. ¿Vale? Por ejemplo, datos ya específicos, ¿qué métodos de pago utiliza la gente? Pues fíjese que todavía la tarjeta de crédito es el más usado, pero allá hay unos que están creciendo increíblemente. PayPal subió al 77%, ¿sí? Las transferencias bancarias bajaron, de hecho, a un 37%. Sí, el pago contra entrega, que antes era, digamos, un modelo donde la gente sentía un momento más de seguridad, bajó muchísimo, ¿sí? Bajó muchísimo, porque, digamos, ya las personas van poco a poco sintiendo más seguridad en otros medios como este PayPal o estas tarjetas de crédito. Y las financiadoras, digamos, por un tercero, empresas que nos ayudaban a mediar, pues ya poco a poco se han ido ya transando hacia la baja porque cada vez más está tomando fuerza el PayPal y la transferencia bancaria se nos estancó, pero digamos se sigue utilizando mucho, ¿vale? Eh, Factores de conducta de compra. Ok, la gente sigue buscando ofertas y promociones. Dejo claro, por eso coloqué el año porque no logré obtener 2020, no puedo negarlo, no lo encontré. Pero en estos modelos, perdóname, 2020 no logré conseguir 2021 porque todavía no tenemos los referentes. Uy, se me fue un añito. Ahora bien, la gente todavía sigue buscando en esa conducta las acciones que tengan siempre una oferta y una promoción. Así de sencillo. ¿Vale? El análisis de precios todavía sigue siendo fuerte frente al tema de comparar los precios, pero a mí el término oferta o promoción me encanta. Los servicios postventa cada vez han ido tomando más fuerza. Miren que antes los servicios de postventa estaba por debajo de la confianza o de la facilidad de preventa y cada vez está tomando más relevancia frente a los términos de manejo de los factores de conducta de la compra. Entonces, nos toca ir mirando que esa estrategia a futuro es crear ese servicio postventa para que la gente diga, oh, wow, sí, yo soy una persona que soy un influenciador. ¿Por qué? Porque usted le dice a la persona, cuando la persona dice, oiga, like, me encantó su producto, usted le dice, oiga, gracias, de verdad. Mira, 5.000 personas te vieron, 3.000 personas te vieron, no sé, XY. Y que la persona diga, oh, wow, yo soy muy importante para esta empresa y por eso voy a seguir con ella. Ahí estoy dando una estrategia gratis. Entonces, ahí es bueno recordar que una de las características de los consumidores online es que cada vez desea que las cosas sean más rápidos frente al término logístico, o sea, que los envíos sean volando. Entonces, quieren que de hecho hoy en día muchos productos lleguen el mismo día. Entonces, por eso el medio también de compra de la tarjeta de crédito o todos estos medios nuevos, PayPal o todos estos posibles nuevos, son lo que se va a imponer para que ustedes lo tengan claro en sus modelos de estrategia, ¿vale? Los motivos de compra de todas las personas que son consumidores en línea, pues como ya lo hablamos un poquito antes, pues por conveniencia sigue siendo lo más fuerte, ¿cierto? Por ampliar una oferta, un surtido de lo que yo tengo, por el precio, por la confianza que me dé la marca o que me dé el producto, las recomendaciones que antes no eran tan importantes. Fíjese que con toda la coyuntura COVID, otra vez las personas a nivel familiar y a nivel de nichos o grupos familiares, o sea, amigos y familia, otra vez se están comunicando muchísimo y hoy en día de manera más común por estos medios. Y entonces es muy importante hoy en día ir buscando esos influenciadores en las familias o que si mi producto llegue a alguien, esta persona de verdad se vuelve influenciadora en la familia, ¿vale? Y la publicidad online que pues realmente no tuvo mucha incidencia, no tuvo mucho crecimiento, fíjense ustedes, entonces nos toca enfocarnos hacia otros niveles un poquito más allá. Sí sigue siendo importante, pero fíjense que tenemos que buscar que la estrategia vaya hacia el lado donde la gente quiere más. Causas, digamos, que influyen en el comprador, pues sabemos que tomar decisiones de compra de un producto o un servicio no es fácil. Es por ello que saber quiénes influencian nuestros consumidores online podrá generar estrategias mediante un mercado
¿sí? En donde ellos sean parte de estas acciones, o sea, que la causa que le influye para tomar la decisión, en este caso, son en primer lugar la página de la marca. O sea, las personas ven algo por el celular o alguien le dice algo y la gente quiere ir de una vez a la página. Entonces, la página sigue siendo demasiado importante frente a los términos de ir hacia una marca y que la persona tome la opción. Segundo, como les había dicho a ustedes, los amigos y la familia, los influenciadores directos. ¿Sí? Tercero, por ejemplo, los blogs y los foros, donde uno invita diferente a las necesidades de la persona, que profundice, que aprenda más sobre ese algo, a la gente le encanta. Ahí miramos en orden el mailing, que sigue siendo una buena estrategia, definitivamente. Yo no la había analizado bien, es muy buena esa estrategia del mailing. La publicidad online, las redes sociales, las apps, que crecieron muchísimo, de hecho, las apps nuevas, la publicidad offline. ¿Y saben quiénes han ido bajando poco a poco? Digamos, ese tema del famoso que llegaba y vendía algo que primero lo veíamos en televisión, o esa persona que era famosa antes y que llegó a los medios para tratar de ser influenciador. No, ya hay una diferencia muy grande entre el influenciador y esa persona que es famosa porque, no sé, es un actor, un político. Y eso, digamos que lo está diferenciando cada vez más la gente y ya no es como tan buen negocio pagarle un famoso. Bien, y ya pues para ir cerrando todos estos temas, tenemos que mirar que nos toca enfocarnos muy bien sobre estas nuevas líneas de pensamiento de la generación Z, que es ese nuevo consumidor digital, que son esas personas nacidas entre este año 93 y 2005 aproximadamente, donde realmente estas personas ya están empezando a ser productivas realmente y que ya tienen un modelo económico y que son realmente personas que crecieron con el Internet. Entonces, claro, eran personas que antes uno los miraban que eran muy curiosos, pero que no eran compradores porque no tenían el estado económico. Sin embargo, digamos que cada vez más se están convirtiendo en algo importante y nos debemos ir enfocando en ellos porque son el futuro mayor comprador por este medio que va a haber. Entonces nos toca valorarlos y mirar todas las acciones para lograr influenciarlos. Uno creería que ya ellos son muy fáciles de influenciar y no. Contrario a lo que ustedes puedan pensar, esta generación, por la cantidad de información que reciben a diario, tenemos es que saber manejarles esa psiquis común para que lo que le enviemos realmente perdure como algo que realmente les genere el interés. Porque la palabra mágica de esta generación es eso me aburre. Y el me aburre ya ni siquiera lo exponen para sí mismos como lo hacía uno, por ejemplo, algo que me aburría, sino que les queda muy fácil en un solo momento emocional donde ellos se sientan aburridos, hacer clic y decir no me gusta y exponerlo abiertamente. Es un peligro para las marcas porque estos son personas las cuales están demasiado interconectadas, ¿vale? El impacto del COVID en el consumidor online, pues total. O sea, la pandemia tuvo o generó un crecimiento demasiado amplio frente a los términos y el hecho de tener credibilidad, o sea, frente a los términos psicológicos del consumidor. ¿Por qué? Porque generó que las personas, ya no solo más jóvenes, sino aquellos que tienen perfiles de personas de mayor edad, se volvieran consumidores dentro de la red. ¿Vale? Y por eso se dispararon las compras. Pero ya miren que las compras que se dispararon fueron temas necesarios en un momento determinado, ya no eran como esas cosas extrañas o esos juegos o esos modelos, no. Las personas hoy en día por internet buscan es alimentación, ¿sí? Necesidades de hogar, necesidades de tecnología, necesidades de comunicación y necesidades de entretenimiento. Entonces, fíjense que cuando uno dice, ok, miren dónde creció y creció exponencialmente. Mientras tanto, en otros donde estaba en un momento determinado creciendo por la lógica de la pandemia, pues cayeron, como fueron los viajes, los hoteles, que fueron los más afectados a nivel virtual. Entonces, ahí es donde analizamos que ese comportamiento del consumidor online realmente busca estar todo el tiempo informado, busca estar innovando y busca es hoy en día también saciar sus necesidades. Entonces, desde ahí es muy importante. Ya, digamos, frente a los términos de la situación del consumo digital en América Latina, como ustedes pueden ver, pues para ir acotando, realmente Colombia no creció mucho durante la pandemia en el consumo de las compras virtuales. O sea,
mucha gente compra, sí, por supuesto. Si usted es una persona que ahorita lo ve, hay mucha gente que compre, pero el crecimiento que se esperaba aquí en la región no fue tan alta. Comparado a otros, en este caso, pues ustedes pueden ver que sí, es muy amplio el consumo en Brasil, pero también no creció nada, porque es que ya tienen una población muy amplia de consumo por Internet. Realmente el país que más creció durante esta pandemia en consumo virtual fue Chile, con un 7% de crecimiento. Entonces, si ustedes se fijan bien desde ahí, vemos que realmente ese crecimiento fue bien interesante frente al término de la audiencia digital. Entonces, ahí nos toca ir mirando que el problema, digamos, en este caso en nuestro país también son las determinaciones y las necesidades tecnológicas, la calidad de la red, los problemas geográficos en los cuales convivimos. Señor Don Rubén. ¿Sabe qué pasa mucho también, profe, con eso? Es que en el tema logístico y de regreso en el tema de servicio al cliente, el colombiano estamos muy acostumbrados a que queremos todo de ya para allá. Mm. No estamos todavía acostumbrados a esa cultura de tener que esperar X cantidad de días para poder tener el servicio o el bien que hayamos comprado, sino que lo queremos de ya para allá. Y si un servicio al cliente, un call center, no nos va a dar respuesta o la respuesta no es la que esperamos, que generalmente es así, entonces eso también va a detener siempre ese consumo digital que vaya a tener una persona. Y eso se convierte en un voz a voz en el que dice, no, yo prefiero ir a la tienda a comprarlo en internet. Yo prefiero ir a probarme el par de tenis a pensar que no me va a quedar y no, y qué pereza después que me vayan a hacer devolver la compra, el zapato, que no me llegue. Ese es el problema realmente con la compra colombiana y que realmente las marcas que han querido suplir esa necesidad, lo que han hecho es un mal en algunos casos porque no se ha podido darle esa solución exacta al cliente y no lo lleva a que siga comprando de esa forma. Es que usted tiene toda la razón, don Rubén. Es un tema también de cultura que tenemos nosotros frente a la compra. Todavía, y más que todo en las regiones, ¿sí? Fuera de las 5 ciudades amplias. Digamos que en las regiones las personas todavía les gusta ir a comprar, les gusta ir a probarse, les gusta ir a mirar. Entonces, frente a eso todavía nos falta crecer mucho, pero a mí no me parece, o sea, tengo que ser muy sincero y muy sensato, no me parece tampoco tan malo, sino que pues son modelos en donde nos toca mirar cómo nosotros podemos ir mejorando. Es ese tema de cómo la persona en su psiquis, el colombiano en general, pues realmente se sienta satisfecho al estar a nivel virtual. Es que nosotros somos una cultura tan diferente al resto del mundo en muchas cosas que ustedes no se imaginan. Nosotros nos creemos muchos cuentos que no son. A mí me fascina esa historia del himno nacional. De todos los países del mundo son el segundo mejor himno. Eso es mentiras. Eh, entonces, ahí nos toca es mirar muy bien y ser muy realistas frente a los temas de que nosotros, los colombianos, manejamos unos temas del ego que son muy complejos de manejar en otros mercados. O sea, excúsenme, que manejamos unos egos que son muy difíciles que nos manejen en los mercados. Excúsenme, hice mal la frase. Y que realmente nos toca aprender mucho a entender a las personas aquí por regiones, por modelos mentales que están muy regionalizados y muy sectorizados. Y es algo muy interesante. Es algo en donde, por ejemplo, ahí es donde tenemos que mirar qué es lo que más valora un consumidor de digital en este caso. Y la verdad, el consumidor digital por excelencia es una persona exigente, ¿sí? Porque hay una infinita oferta de bienes, de servicios. Entonces, por supuesto, la postura es siempre de estar inconforme con lo primero que ve. Mire que no difiere mucho con nosotros, sino que nosotros lo queremos hacer de manera física. Y entonces, ¿qué es lo que puede decir? Que digamos en este caso, el proceso de compra online no es lineal, sino que tenemos que hacerlo haciendo ese análisis de cómo generamos la respuesta para generar ¿se acuerdan de ese término? Engagement. O sea, esa relación con el cliente que nos va a ir generando a nosotros, hacernos notar como la mejor opción. Entonces, es aparte de la calidad, necesitamos estar cerca de esta persona, darle confianza, cumplir sus expectativas, pero si ustedes lo logran, es algo muy importante porque van a hacer que su organización crezca.
Entonces, para crear el engagement es necesario que este comprador online sienta que tiene una vía libre para dialogar con nosotros a través de todos los canales digitales. Entonces, tenemos que estar ahí. Entonces debemos abrir, digamos, posibilidades de diálogo para realizar estrategias de marketing digital, ¿vale? Todo, digamos, ustedes se acuerdan del término inbound marketing, o sea, mantener esa comunicación post-compra, no obstructiva, sino afianzar la relación, asegurarnos que ese consumidor vuelva a elegirnos para la próxima compra. Exacto, don Rubén. Ese concepto es importante, porque es que entiendan una cosa y es que los consumidores en este momento son omnipresentes. ¿Qué significa eso? Que hoy las personas pueden comprar cuando quieran y desde el lugar que quieran. Entonces, claro, hay países que tienen restricciones, digamos el nuestro casi no tiene frente a la importación. Entonces, una persona que está aquí hoy pide algo y puede acceder en cualquier parte del mundo y eso nos hace que tengamos que ser mucho más cuidadosos con el argumento y la calidad. ¿Vale? Son personas que cada vez son más capacitadas, ya estuvimos hablando de ello. Los consumidores actuales son personas que la mayoría de gente ya es mucho más educada, mucho más funcional, conoce más sobre los beneficios y las características. Hoy en día el problema, ejemplo, no es si sepan o no leer, no, realmente ese no es el problema. Y nosotros sabemos que ya la inmensa mayoría de gente sabe leer y escribir. Para estar conectados lo necesitan. El tema es cómo leen, cuánto leen y hasta dónde quieren llegar. ¿Vale? Y hasta dónde realmente podemos llegarle a estas personas. Las personas cada vez están más conectadas, están hiperconectadas. O sea, las personas ya no realizan sus compras de manera solitaria o con alguien, como cuando usted iba al centro comercial a comprar algo, sino que las personas hoy en día se comunican cada vez más entre sí frente al producto y dejan comentarios. Y dejan comentarios en foros, en redes sociales. Entonces, sí, quieren ver los tutoriales y entonces también dicen si les gustó o no les gusta. Entonces, ahí es donde nos toca mirar cómo generamos esas experiencias. Es mucho más impulsivo. ¿Qué significa? Que no hay que confundir impulsivo con inconsciente. O sea, las personas son más conscientes, pero la mayoría de las personas saben lo que necesitan. Sin embargo, el consumidor digital se guía mucho por el estímulo, la experiencia, esos micromomentos que le podamos nosotros dar a ellos. Entonces, ahí es cuando tenemos que generar esas vivencias para que desde ahí podamos generar las acciones a ese público tan exigente. ¿Por qué? Porque espera que los servicios de atención al cliente sean rápidos, efectivos y a través de multicanales, ¿sí? Donde ellos estén navegando. Entonces, con tantas opciones disponibles en el mercado, pues, hombre, tenemos que ser conscientes que es muy importante mirar las características de este consumidor y ese grado de exigencia. Y ahí es donde tenemos que mirar que esa independencia ya no es ofrecerle lo mismo de por vida en ninguna marca, ¿sí? Solo es fiel a sus necesidades. Entonces, una persona que va a pasar que si nosotros vemos que otra marca le ofrece algo mejor, la persona ya no le importa, se va con la otra marca. Entonces, toca mirar eso. Antes las personas eran muy dependientes a las marcas, ya cada vez son menos dependientes. Entonces, esa independencia es un punto que debemos destacar mucho para hacer la mejor opción y tomar las riendas y analizarlas para que desde la parte psicológica podamos llegarle a las personas de la manera correcta.